La fuerza interior de los seres humanos se maximiza o se potencializa con el recuerdo por intensidad, con la fuerza mental que emana del recuerdo por intensidad. Esto es un clásico, por ejemplo, en las obras de ficción. Cuando alguien, el protagonista o alguien está a punto de morir o está en la situación límite, se le vienen flashbacks, se le vienen recuerdos de lo que ha sido su periplo por la vida por la temática de la película, ¿no? Entonces, la fuerza mental es algo que se ha conectado con el recuerdo por intensidad desde el principio. La clave para ejercerlo, para ejercer esa fuerza interior que parte y se potencializa con el recuerdo por intensidad, la clave es no hacer caso de lo que nos dicen acerca de la memoria, porque acerca de las memorias siempre, hay unos clichés, siempre ha habido, nos circulan unos clichés y unos malentendidos que nosotros debemos estar dispuestos a desarbolar si queremos de verdad ser felices en la vida. Y estas máximas que se expresan en contra de la memoria, en contra del recuerdo por intensidad, es lo que se dice, ¿no? Por ejemplo, te dicen, eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, pero porque fuera hace mucho tiempo no significa que no sea importante para mí, porque lo que lo hizo importante fue la intensidad que ese hecho me produjo y ese recuerdo que me ha dejado por la intensidad del momento, por la intensidad de cómo lo viví yo, ¿no? Entonces, no hay que hacer caso de esas frases recurrentes que te dicen eso fue hace mucho tiempo y que por eso tienes que estar dispuesto a olvidar o propenso a olvidar. Pues a eso no hay que hacerle mucho caso porque no es el tiempo transcurrido, sino la intensidad del momento vivido. No importa cuánto tiempo haya transcurrido, importa más lo que haya calado en mí, lo que me haya marcado como ser humano, ¿no? O también nos dicen, no te acuerdes de eso, que detrás de no te acuerdes de eso hay culpabilidad, de gente que se siente culpable por un hecho con nosotros, ¿no? Por alguna conducta con nosotros, y lo primero que te dicen es no te acuerdes de eso. Bueno, yo tengo derecho a acordarme porque yo soy dueño de mi memoria, soy dueño de mi psique, soy dueño de mi persona, soy un ser humano con libre albedrío, entonces me acuerdo de lo que quiero. Y no tengo que hacer caso a quien me dice no te acuerdes de eso, que está mal, una persona que esté mal arrepentida y te chantajea diciéndote que no te acuerdes de eso. Bueno, pues eso no, eso está lejos del perdón y está lejos del verdadero arrepentimiento y no tiene nada que ver, y lo que buscan con esas frases hechas es desprenderte de tu íntima memoria, ¿no? Porque al final la fuerza mental del recuerdo por intensidad te da a entender muy bien, de una manera muy, ¿cómo se dice? Muy clara, de que la intuición o fe es lo más cercano a la memoria también. Cuando alguien quiere ejercer fe o cuando alguien quiere ser una persona intuitiva, sensorial, si se quiere, pues lo más cercano para ejercer eso, ese don, es la memoria. Es el paso más cercano a la memoria, es la fe, la intuición. Ahora vamos a hablar, durante todo este tiempo, que nos va a abarcar el día de hoy, del tipo de memorias que hay. Pero partiendo de la base, y esto va a ser digamos, importante, nos va a añadir cierto conocimiento, pero lo más importante es lo que ya hemos dicho. Usted tiene el derecho a recordar lo que quiera, usted no se debe de guiar por lo que le digan de que si eso fue hace mucho tiempo, de que si no te acuerdes de eso, yo me acuerdo de lo que quiero y elijo, tengo esa memoria selectiva que me va a dar recuerdo según la intensidad de lo vivido, y eso me va a acercar a la postre a la verdad. Porque por encima de todo, de lo que vamos a hablar hoy y trascendiendo de todo esto, en la memoria individual son como
como circuitos de memoria, como pendrives de una memoria universal. Entonces todo va a estar registrado porque todos tenemos una memoria y esa memoria es lo que se va a chequear al fin y a la postre en Elohim. Bueno, de hecho ya cuando ha amanecido, pues en la creación se ha tenido en cuenta todas esas memorias, ¿no? Bueno, empezamos ya sin meternos en más profundidad porque, como digo, la memoria es una de las cosas más profundas que hay en esta vida. Dice así: primer tipo de memoria, la memoria sensorial. Utilizamos este tipo de memoria para archivar la información sensorial que todavía no ha sido interpretada por el cerebro, tales como formas, colores, sombras, volumen, textura, dureza. Las memorias sensoriales son extremadamente breves, desapareciendo en cuestión de segundos. Son como la memoria del pez. En cambio, son capaces de almacenar posibilidad de contener mucha información. Ejemplo de memoria tipo sensorial, al estar frente a un paisaje, la información sobre los contornos de las montañas y de los árboles, la intensidad del sonido del viento o el suave contacto de la tierra húmeda bajo nuestros pies recae en nuestra memoria sensorial. Vamos con la memoria icónica. La memoria icónica es el principal registro sensorial centrado en captar y almacenar lo visual del entorno. La memoria icónica es un tipo de memoria sin significado. Se ha observado que tenemos capacidad para guardar hasta un 80% de la información que vemos en esta memoria, eso sí, tan solo apenas un segundo. Ejemplo de memoria icónica. Contiene información en estado puro como el color de las cosas o sus formas. Por ejemplo, al ver un coche, esta primera memoria retiene información sobre su silueta, sus piezas, su color y su brillo. Ahora, memoria ecoica. ¿Crees que podrías escuchar dos cosas al mismo tiempo? Los estímulos sonoros tienen la peculiaridad de sucederse uno detrás de otro. La memoria ecoica es otra de las memorias sensoriales y se encarga de la información auditiva. Es sensible a las cualidades de los sonidos y no requiere de un análisis del significado. Ejemplo de memoria ecoica. Gracias a la memoria ecoica, distinguimos el tono de voz de una persona conocida del tono de otra desconocida o la velocidad a la que se nos está hablando. Sin embargo, en este nivel aún no diferenciamos si estará alegre, seria o triste. Memoria áptica. Es la memoria sensorial para el tacto. Este tipo de memoria se encarga de todos aquellos datos que llegan desde los receptores sensoriales de la piel y el movimiento. Nuestra memoria áptica informa de aspectos relacionados con el tacto, la forma de los objetos o la temperatura. También es un registro para el dolor corporal. Ejemplo de memoria áptica. Por ejemplo, cuando entras en contacto con otra mano, sientes su tamaño, su calor, su humedad, su presión. Toda esta información queda grabada durante breves instantes en tu memoria áptica. Otras memorias sensoriales, el gusto y el olfato. Después de la vista y el oído, los otros sentidos son menos dominantes y han sido objeto de un menor número de teorías desde el enfoque del procesamiento de la información. Pero los sentidos como el gusto y el olfato tienen un gran interés biológico. Por ejemplo, la memoria gustativa tiene un rol fundamental para la supervivencia. Nos previene de ingerir sustancias dañinas o mortales. En cambio, el olfato está más relacionado a la conducta sexual. La atracción hacia una persona, nuestra primera impresión sobre alguien, penetran de modo sutil en nuestro cerebro y se registran en nuestra memoria olfativa. Memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo tiene una capacidad limitada entre 5 y 9 términos. Después de 20 o 30 segundos, la información se pierde si no hacemos algo, como por ejemplo repasarla o repetirla. Algunas personas pueden ampliar esta capacidad utilizando distintas estrategias de memorización, como la agrupación de elementos comunes. Ejemplo de memoria a corto plazo. Utilizamos este tipo de memoria especialmente cuando tenemos que recordar una dirección de email, un domicilio o un número de teléfono hasta que podemos anotarlo. Memoria a largo plazo. En nuestro cerebro existe un enorme almacén de recuerdos con una capacidad casi ilimitada y con contenidos más o menos permanentes.
La memoria a largo plazo o duradera contiene muchos tipos de información que están ordenados en otro tipo de submemorias. Esto es lo que les hablaba yo. Esas submemorias contienen la memoria eterna, que es Elohim. Tipo de submemorias conscientes y no conscientes. Ejemplo de memoria a largo plazo. Este tipo de memoria nos sirve para guardar cosas muy diversas, el almacenaje, desde el significado de una palabra, por ejemplo, tú la guardas, por ejemplo, en departamentos, como por ejemplo por el significado. ¿Qué significa la palabra en el diccionario? Hechos también, el año del descubrimiento de América, por ejemplo, o experiencias personales, quién fue nuestro primer amor. Eso es un almacenaje, un registro de sus memorias. Memoria emocional. Existe un tipo de aprendizaje por asociación en el que participa la amígdala, asociación o analogía, el centro emocional del cerebro. Por ejemplo, si recordamos a un ser amado, nuestro estado emocional positivo se activa. Además, en la amígdala se generarán memorias que guardan las respuestas fisiológicas de nuestro organismo. Esto es activación cardíaca, expresión del rostro, liberación de hormonas, que pueden reactivarse cuando la situación se repite y experimentamos la misma emoción. Ejemplo de memoria emocional. Si pasamos por un sitio donde han intentado robarnos, nuestro corazón se aceleraría, nuestra expresión se volvería más seria y rígida y nuestros niveles de estrés aumentarían. Memoria de trabajo. Este tipo de memoria, llamada también memoria operativa, nos permite realizar acciones que requieren de varios pasos. Está formada por múltiples componentes coordinados entre sí que realizan distintas funciones: visual, auditiva, de recuperación, de activación, de fusión. De esta perspectiva, la memoria deja de ser un simple almacén de recuerdos para además tener la capacidad de gestionarlo y utilizarlo. Esto es la memoria del trabajo. Ejemplo de memoria del trabajo. Este tipo de memoria está relacionada con el ¿qué vine yo a hacer aquí? Es la que utilizamos cuando realizamos las actividades del día, como leer, cocinar una receta o responder a una lista de emails. Y nos quedamos nos toca ya la memoria número 10, pero antes vamos a decir algo, y es que en Malaquías 3:16 dice así, dice: entonces los que temían al Señor, los que temían al patrón, se hablaron unos a otros, y el patrón prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que respetan, para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Esto está en Malaquías 3:16. Y esto para que no se nos olvidara. Y ahora seguimos ya con la memoria número 10, que es la memoria procedimental. A diferencia de otros tipos de memoria que nos informa de qué son las cosas, la memoria procedimental es de tipo práctico. Se trata de la memoria que nos repite saber cómo se hacen las cosas. Una vez aprendemos algo, después repetirlo una y otra vez se quedará grabado en esta memoria motora. Ejemplo de memoria procedimental: gracias a este tipo de memoria podemos andar en bicicleta, correr, nadar, escribir, tocar un instrumento musical o comer con palillos chinos, y sin la necesidad de ser plenamente conscientes de ello. Memoria episódica. Este tipo de memoria tiene una dimensión temporal que abarca pasado, presente y futuro. La memoria episódica abarca el mundo de la experiencia desde noticias y viajes hasta personas, lugares y cosas. Nos permite conocer qué, cuándo o cómo ocurrieron las cosas. Su desarrollo comienza en la infancia junto con el lenguaje y se va deteriorando en la vejez. Ejemplo de memoria episódica. ¿Has viajado alguna vez a la India? ¿A quién te has encontrado esta mañana de camino al trabajo? ¿Tienes algún plan para el fin de semana? Todo esto y muchísimo más está almacenado en nuestra memoria episódica. Memoria semántica. Se habla de que en nuestra memoria hay un diccionario mental o lexicón, esto es muy interesante, que puede llegar a contener 80 palabras. No, 40 palabras. La memoria, perdón. Aquí sería, es que lo pone en números romanos. Y bueno, llegaría a contener muchísimas palabras. La memoria semántica es el almacén para el significado de palabras como pez, memoria o galaxia. Pero no se limita a eso. La memoria semántica también incluye otro tipo de conocimientos y culturas generales
es un registro muy extenso y está organizado en redes de significado, categorías y conceptos. Ejemplo de memoria semántica. Intenta responder a preguntas como ¿cuál es la isla más grande del mundo?, ¿qué es Internet?, ¿qué es un árbol? Para responder a todas estas preguntas debes acceder al almacén semántico ubicado en tu memoria a largo plazo. Memoria de tipo visual. Según el autor A. Paivo, las personas podemos identificar y recordar las cosas mediante dos códigos diferentes, un código visual y un código verbal. El código visual nos permite recordar a largo plazo experiencias sensoriales de los objetos y de la realidad. Ejemplo de memoria visual. Intenta recordar una hamburguesa. Los primeros recuerdos visuales internos que surgirían estarían referidos a su forma y a sus ingredientes, el pan, el queso, la lechuga. También aparecerían recuerdos de su sabor y de su olor que fueron asociados a la imagen de la hamburguesa anteriormente gracias a tus experiencias sensoriales. Memoria verbal. Siguiendo con el autor Paivo, el otro código con el que estaría construida la memoria sería el código verbal. La forma de recuperar los recuerdos de la memoria por esta vía es a través de palabras y frases. Esto es muy interesante, porque nuestro Elohim siempre nos dice acuérdate. Ejemplo de memoria visual. Al recordar una hamburguesa, diremos que está hecha con carne de vacuno. Es una comida muy popular entre la gente joven o que realmente no es un tipo de comida muy saludable. Memoria declarativa. El término memoria declarativa se utiliza para definir un tipo de memoria que aparece o se recupera de forma consciente. Como puedes ver, el acceso a los contenidos de la memoria de esta forma necesita del control de la atención. Ejemplo de memoria declarativa. Las memorias declarativas pueden ser referidas tanto a la memoria episódica, que es memoria de los hechos, como a la memoria semántica, que es la memoria de los conceptos. Memoria autobiográfica. Los recuerdos en primera persona son un tipo especial de memorias, pertenecen a la memoria episódica, memoria de los hechos, y forman parte de la biografía de las personas. Los recuerdos autobiográficos son únicos, que pertenecen a un tiempo y un lugar concretos. Aunque se relacionan con el uso del lenguaje, algunos autores sostienen que es posible tener recuerdos de nuestra infancia más temprana gracias a las imágenes mentales. Ejemplo de memoria autobiográfica. ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde has estudiado? ¿En qué ciudades has vivido? ¿Dónde y cuándo te casaste? ¿En qué empresas has trabajado a lo largo de tu vida? Toda tu experiencia personal está registrada en este almacén. Memoria de tipo fotográfica o idética. A veces recordamos hechos con facilidad y durante mucho tiempo por su impacto, ahí está, o su significado emocional para nosotros. Esta memoria es de tipo fotográfica o diética. Se quedan grabadas en nuestro cerebro cual instantáneas fotografías con infinidad de detalles y gran vividez. Ejemplo de memoria fotográfica. Las memorias fotográficas nos recuerdan a menudo de experiencias sorprendentes e inolvidables como el nacimiento de un hijo o un paisaje espectacular de auroras boreales o un accidente de tráfico. Falsas memorias. Puesto que la memoria es un proceso reconstructivo, cada vez que accedemos a la memoria para recuperar un recuerdo lo estamos reconstruyendo de nuevo. Así que en ese nuevo recuerdo será un poquito diferente cada vez, alejándose de lo que en realidad ha sucedido. Las imprecisiones y las distorsiones son algo común en la memoria para rellenar las lagunas de la realidad. Ejemplo de falsas memorias. ¿Nunca te ha pasado recordar algo que en realidad jamás sucedió? Memoria implícita. Lo implícito para la memoria es aquello que no ha sido registrado o recordado de un modo consciente, es decir, que o bien no ha habido atención o bien no ha habido intención por nuestra parte de memorizarlo. Además, es un tipo de memoria muy resistente al olvido. ¿Te ha pasado alguna vez que no recordabas de memoria cómo se hacía una receta de cocina y al ponerte en la cocina no tuviste problemas para ello? Ejemplo de memoria implícita. La memoria implícita puede viajar de unos sentidos a otros. Si tocas el cuerpo de una persona o de una prenda de ropa como un jersey de lana, será más fácil que lo reconozcas al verlo, aunque nunca antes en tu vida lo hubieras visto. Memoria explícita. Se podría decir que es cuando usamos la memoria de forma intencionada, al contrario que la memoria implícita se refiere a aquellas experiencias que son guardadas y recordadas de forma consciente o con intencionalidad por la persona. Ejemplo, conocer la respuesta a una pregunta durante un examen significa
que hemos estudiado anteriormente siguiendo técnicas de memorización consciente. Para ello hemos puesto en marcha nuestra memoria explícita. Memoria de tipo prospectiva. Al pensar en memoria, por lo general todos pensamos en el pasado, en recuerdos. Sin embargo, hay una parte de la memoria que se encarga de las predicciones futuras. Fíjense qué interesante. La memoria prospectiva nos permite hacer cosas como viajar al futuro, hacer planes, anticipar situaciones o generar expectativas. Ejemplo, ¿en qué podremos trabajar al terminar los estudios? ¿A dónde iremos de vacaciones el próximo año? ¿Cuántos hijos me gustaría tener? Así funciona nuestra memoria prospectiva. Seguro que la has utilizado muchas veces. Metamemoria. Tenemos capacidad para conocer nuestra propia mente y nuestra memoria, cómo funciona y qué características tiene. Se llama metamemoria. En mayor o menor medida todos tenemos cierto control sobre nuestros procesos mnemónicos, de ahí viene mnemotecnia, y su funcionamiento. Además, esta es una capacidad que se puede mejorar con la práctica. Ejemplo, a veces decimos cosas como: es raro que se me olvide una cara. ¿Ya lo habías visto antes? O últimamente se me olvidan más cosas que de costumbre. Son todas formas de acceso a nuestra memoria y regular nuestra actividad mental. Esto es metamemoria. Memoria asociativa. Asociamos las cosas entre sí por diferentes motivos, o por contigüidad, por su parecido físico, por su significado, y esto nos sirve para recordar mejor. Ejemplo de memoria de tipo asociativa. Estas asociaciones pueden ser simples, como la cara de un amigo con su nombre, pero la mayoría de las veces son más complejas y cada recuerdo está unido a muchos otros, experiencias vividas juntas o juntos, lugares en los que habéis estado, gustos y aficiones que compartís, personas conocidas en común, etc. Memoria de sensibilización. Ocurre que nuestros sensores perceptivos, como los que hay en la piel, el oído, etc., van perdiendo su sensibilización a los estímulos. Entonces dejan de enviar señales hasta el cerebro para impedir una sobrecarga o liberar parte de sus recursos. Ejemplo, ¿alguna vez te ha pasado no recordar que llevas las gafas puestas, que tienes el reloj en la muñeca o que la música del vecino sigue sonando? No es que tú lo hayas olvidado, es que simplemente que el cerebro ha dejado de recordártelo todo el tiempo. Memoria de sensibilización. Memoria secuencial. Tenemos también especial capacidad para recordar el orden de las cosas. Este tipo de memoria es muy útil para la vida diaria y comprender la organización de la realidad. Ejemplo, sabemos que el nombre de una persona será Julio Ventura y no Ventura Julio, que tenemos que ir al trabajo después de levantarnos o que después del domingo viene el lunes. Memoria corporeizada. Según esta perspectiva, los procesos mentales, incluida la memoria, estarían modelados por los órganos sensoriales, la forma del cuerpo y sus movimientos. El rol que desempeña nuestro cuerpo para la formación y recuperación de los recuerdos sería crucial. Un ejemplo muy claro de este tipo es de cuando nacemos. En ese momento de memoria cognitiva aún no está desarrollada la memoria cognitiva y dependemos de la inteligencia y la memoria de nuestro cuerpo para sobrevivir. De modo que ya hay una memoria anterior. El fenómeno de este tipo de memoria, ahora hablamos de la memoria de miembro fantasma, hace alusión a un tipo de recuerdo que aparece con la pérdida de un miembro, de una extremidad, una pierna, un brazo, un pecho. Las regiones del cerebro asociadas a dicha parte aún continúan activas y algunas personas experimentan hechos sorprendentes. Ejemplo, alguien que haya perdido una mano puede llegar a experimentar la sensación de estar tocando un objeto con su mano perdida. Memoria ecológica. La memoria no está en el interior de la mente de las personas, es la cultura que da forma a nuestros recuerdos. Se trata de un tipo de memoria resultado de las relaciones que tienen las personas y los grupos con los símbolos, los productos y los objetos, los estereotipos, las convenciones sociales, etc. Ejemplo, es una gigantesca memoria que alberga eventos que marcan el ritmo de nuestra sociedad, como por ejemplo la Navidad, las rebajas o los usos horarios o los productos de consumo que están más de moda. Memoria colectiva. Recordamos una media de 10 eventos públicos relacionados con nuestra sociedad o cultura. Fíjense cómo ellos aplican esto porque lo saben.
Son recuerdos que compartimos, pero los hechos que cada uno recordamos va a variar según el grupo social al que pertenezcamos, la geografía, el nivel económico, el tamaño de la población. Ejemplo, es más fácil que recordemos eventos claves para nuestra sociedad o país, tales como los atentados terroristas o las catástrofes naturales. Memoria para las caras. Este registro de memoria facial se encuentra en una región del hipocampo, en la corteza lateral del cerebro. Está en interacción con la memoria visual inmediata y la memoria a largo plazo. Ejemplo, imagina el reconocimiento del rostro de un amigo de una personalidad pública. Nuestra memoria para las caras se activa al ver sus rasgos faciales, la forma de su cráneo. Además, este tipo de memoria viaja a la memoria a largo plazo para recuperar información sobre su nombre, de que la conocemos, etc., para completar el reconocimiento. Memoria para los nombres. La capacidad para recordar o encontrar las palabras al ver objetos y personas es algo tan simple que nos parecería increíble no poder hacerlo. La conexión entre el almacén visual y el área de Broca, situada en el hemisferio izquierdo, un área de las áreas del lenguaje, nos permite esta función. Ejemplo, cuando falla esta conexión, que llamamos agnosia visual, en los casos de lesión, algo tan simple como recordar el nombre de una amenaza o el nombre de nuestros familiares no resulta posible. Memoria de tipo espacial. En el hipocampo tenemos unas neuronas llamadas células de lugar, que son las encargadas del recuerdo de los lugares y de la orientación en el espacio. El ejemplo más característico es el de los taxistas de Londres. Se ha visto que después de memorizar todas las calles de la ciudad, para el examen de acceso, el número de células de lugar y las conexiones entre ellas en el cerebro de estos taxistas aumentan considerablemente. Tipos de memoria, hábitos. Según la RAE, un hábito es un modo especial de proceder adquirido por repetición y actos iguales u originado por conductas instintivas. Tenemos tendencia a instaurar hábitos en nuestro comportamiento. Los hábitos repetitivos reducen la necesidad de prestar atención, por eso los tenemos, liberamos espacio en la memoria y nos proporcionan cierta tranquilidad mental. Ejemplos. ¿Alguna vez has salido del portal de tu casa en dirección al trabajo y por el camino te has dado cuenta que no ibas a trabajar, que tu dirección era otra? Los hábitos también tienen su lado oscuro. Memoria de tipo ocultas. Las memorias ocultas son un tipo de memorias o recuerdos muy bien establecidos. Por lo general, suelen ser de tipo traumático. Tiene la peculiaridad que retornan a la memoria consciente de una forma misteriosa y sin previo aviso, incluso después de 20 años más tarde del suceso vivido. Ejemplo, suelen ser sucesos ocurridos durante la infancia y que por diversos motivos quedan bloqueados. Sin embargo, los científicos todavía no han descubierto un mecanismo en el cerebro responsable de bloquear este tipo de experiencias. Memorias de vida. En este tipo de memorias se recogen todas las acciones, que aquí llaman karma, de nuestras vidas, y según las tradiciones orientales esta memoria pasa de una vida a las siguientes girando su destino. Una auténtica estupidez. Pero bueno, saltamos entonces a la de flashbacks. Es la activación que se produce en la memoria de algo que no está físicamente presente, pero que se vive como tal. Esto está cansado el mundo cinematográfico de presentárnoslo. Algunas personas pueden revivir recuerdos de una forma tan potente que sus sentidos se llegan a activar. Ejemplo, el olor del coche familiar de cuando eras pequeño o escuchar la voz de un familiar lejano llamándote. En ocasiones tu memoria se activa de tal forma que parecería que estás reviviendo esa antigua situación de nuevo. Tipo de memoria de déjà vu. El déjà vu es un fenómeno de la memoria muy popular. Cuando aparece provoca una fuerte sensación de familiaridad o de recuerdo. En ese instante tenemos la impresión de haber pasado antes por una experiencia, pero que en realidad es la primera vez que nos está ocurriendo. Ejemplo, ¿alguna vez hayas tenido la sensación de que el día se estaba repitiendo, la sensación de que ya te habían tocado la mano o que ya habías estado en el lugar donde en realidad nunca habías visitado, ni siquiera en aquel país? Y la última memoria que vamos a tratar hoy es la memoria de tipo panorámica. Es un término muy popular gracias a las películas de cine. Describe un extraño fenómeno de la memoria que le ocurre a algunas personas que pasan por una situación de riesgo extremo. Estas personas pasan por la experiencia de ver toda su vida, que sería un flashback también, y sus recuerdos pasar frente a ellos en cuestión de segundos. Ejemplo, un adiós muy emotivo, el frenazo de un coche o el salto en paracaídas son eventos que pueden activar la película de tu vida. Y hasta aquí. Y
hasta aquí dejamos este repaso por los tipos de memoria y dejamos claro que usted, sobre todo, que usted puede recordar lo que bien le parezca. No se guíe porque eso pasó demasiado tiempo, porque de ahí vienen todos los traumas. Todos los traumas vienen de que no nos dejan recordar como nosotros queremos recordar. Y la mejor manera de recordar es el recuerdo por intensidad, sin importar que nos digan lo que nos digan, que nos digan que eso ya fue pasado, que eso está en el pasado, que eso fue hace mucho tiempo. No, señor, ese no es el camino. Tenemos libertad para recordar lo que queramos. Y hasta aquí. ¿Y qué más? Pues decirles ya para acabar que quizá hayamos dado muchos tipos de memoria y es difícil de memorizar, pero para eso está el vídeo de YouTube, para que ustedes lo corran y lo descorran a su antojo y su conveniencia. Así que shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas.